Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a este curso de parte de MAES, que pues es del bloque F1017B de análisis de sistemas electromagnéticos. Y pues vamos a estarlo dando aquí su servidor Francisco, con Alessandro también. Nos vamos a estar turnando aquí en impartir este curso. Y pues si requieren de dudas más específicas o tienen alguna duda, aquí están nuestros correos para contactarnos, o también pueden asistir a Pasillo MAE, que queda en el piso 4 de Biblio. Y pues aquí están los horarios, ¿verdad? De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ahí nos pueden encontrar. Y si no estamos, pues hay otros maes también dispuestos a ayudar. Y bueno, pues este bloque, como ya se darán cuenta, tiene que ver con electromagnetismo. Electromagnetismo es básicamente juntar ideas que tengan que ver con el tema relacionado a electricidad y un nuevo tema que vamos a ver, que es pues la teoría magnética, ¿no? De fuerzas y campos magnéticos. Y pues electromagnetismo es juntar las dos ideas, juntar de un lado lo de las ideas de electricidad y el otro magnetismo, ¿verdad? Entonces de eso se trata este curso, y pues vamos a estar apoyándolos a lo largo, ¿verdad? Y pues antes que nada quería hacerles claro que este video es un video introductorio, ya que el electromagnetismo está cargadísimo de vectores y más que nada producto cruz. He decidido pues hacer un repaso porque siento que es necesario, porque no a todos tienen tan fresca la idea, ¿verdad?, de un producto cruz y qué es. Y pues este video es más que nada introductorio. Si se sienten capaces, pues pueden saltarse este video. No vamos a ver nada de electromagnetismo, solo es una introducción, ¿verdad? Como para recapitular. Y pues también quería mencionarles, antes de que se salten el video, este, vamos a estar ocupando estos libros. De aquí voy a sacar ejercicios. No los voy a escribir, los voy a escribir nada más, pero de aquí los voy a sacar. Aquí pueden encontrar el link del libro completo. Y si quieren practicar por su cuenta, adelante. Aquí hay buenos ejercicios. Y aquí les subí también de un solo el solucionario completo del libro. Así que siento yo que es una buena opción para estudiar, ponerse a practicar y a tener de un solo las soluciones con algunos pasos incluidos ahí, ¿verdad? Entonces ahí los pueden encontrar. Es este libro muy bueno, lo uso yo y pues siento que es completo en el tema, ¿verdad? Bueno, ya. Empecemos. Entonces vamos a ver el capítulo 1 de este libro, vamos a más o menos resumirlo, que es de unidades, cantidades físicas y vectores, pero más que nada me voy a especializar en vectores. Y antes también quería ver este cuadrito. Electromagnetismo podrá ser, siento yo que no es broma, si es algo, este, tarda su tiempo en entenderlo. En 5 semanas siento que es muy poco tiempo para entender completamente esta rama de la física, porque sí lleva su tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo mejor, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo hago yo? Digamos, me dan un problema. Tengo un típico problema de texto, ¿verdad? Y me dicen, tal, te dan unos datos, ¿ok? A ti te dan datos que son, por ejemplo, constantes o variables, etcétera, ¿verdad? Y esos datos te los tienen que dar a fuerza, ¿verdad? Porque en la mayoría de los problemas tienen que, en todos te dan información. En algunos te pueden dar datos numéricos, pueden ser numéricos, o pueden ser solamente algebraicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a estar viendo datos que te digan, calcula el flujo magnético a través de esta superficie si el flujo es de un Tesla y el... No, calcula el campo magnético, digamos, si el flujo es de un Tesla y el área superficial de 1 centímetro cuadrado. Ok, tal. Con esos numéricos, lo único que haces es sustituir, ¿no? O sea,
escoge esta ecuación y sustituye, ¿verdad? Entonces, vas sencillo, ¿no? En los algebraicos lo que tienes que hacer es básicamente simplificarlo y nada más dejarlo en forma algebraica, o sea, sin números, porque no te dan números, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto lo saqué del libro, ¿verdad? Y nos dice cómo podemos resolver problemas de física. Entonces, dice, por ejemplo, qué condiciones te dan, o sea, qué constantes te dan para ver qué conceptos son los relevantes. Por ejemplo, si te dan campo, si te dan, por ejemplo, velocidad centrípeta y te dan fuerza, pues normalmente tienes que asimilarlo con movimiento no rotacional, no el otro, pues el que va, se me fue el nombre, pero el movimiento ese, ¿verdad? El que va en círculos, este movimiento de ese, del radial, ¿verdad? Y no es más probable que encuentres la solución, se simplifique más la solución, o sea, no te compliques tanto en esa escogiendo ese método, porque al final cualquier método es válido, solo que unos son más fáciles de resolver que otros, ¿verdad? Con tal de que uses este buen razonamiento matemático. Y entonces lo que tienes que hacer es, por ejemplo, te dan datos, lo que tienes que hacer es asimilarlo con problemas. O sea, me dan esto, ¿con qué tema lo relaciono? Por ejemplo, si te dan, le voy a explicar aquí, porque sí creo que no me entendieron con esto. Si te dan, por ejemplo, fuerza centrípeta y te dan velocidad tangencial. Ah, pues ese es este movimiento ahí radial, ¿verdad? Movimiento tangencial. Que vas a tener, por ejemplo, acá, y vas a tener aquí, y vas a ocupar ecuaciones relacionadas a eso, ¿no? Ecuaciones relacionadas. Ecuaciones relacionadas, o sea, por ejemplo, la aceleración era esto, creo yo, no me acuerdo. Es más probable llegar a la respuesta con esto que, por ejemplo, si ocupas energía, digamos, esto, o sea, sí puedes hacer el análisis, se puede, pero en unos problemas es más fácil escoger un método que el otro, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que vean. Y eso solo se logra con, y esto es importantísimo, práctica. Yo no puedo saber lo que ustedes piensan, o sea, ni tampoco puedo ver más o menos cómo razonan, y les digo algo, solo se puede practicando. A mí me ha pasado a veces para los exámenes, yo lo que hago, anoto bastantes problemas y me pongo a hacerlos, y lo que hace tu mente es, pues, a lo largo de que vas mecanizando vas entendiendo el razonamiento, y entonces todo esto se logra con práctica, ¿verdad? Entonces por eso también les dejé el libro ahí para que pues se inspiraran y agarraran ejercicios y pues a darle, ¿verdad? Pero también aquí uno los va a colitar, no los voy a dejar solos también, ¿verdad? Entonces, luego, ya que tenemos eso, ¿qué queremos encontrar? Por ejemplo, si me dan fuerza centrípeta y me dan velocidad tangencial, encuentra la aceleración tangencial. Pues no todos los datos que me den me van a ocupar. Ocupo los datos que necesito, ¿verdad? Ocupo los datos que necesito. Datos que necesito. Y normalmente esos son los que van en ecuación elegida, ¿verdad? Ecuación que ocupemos, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí no necesitamos fuerza centrípeta, pues solo el radio y la velocidad tangencial. No la necesitamos en la ecuación, pero podemos ocuparlo para encontrar el radio, digamos. Y ahí ya podemos calcular eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el problema? Luego dice, ajá, tal, ¿verdad? Y aquí es lo que les decía, si pide por una expresión algebraica o un resultado numérico. Normalmente los ejercicios de encontrar campo eléctrico en este punto
o cargas distribuidas, cosas así, ley de Gauss, eran expresiones algebraicas. Vamos a ver también en este módulo, en este curso, perdón, los campos magnéticos en ciertos puntos son idénticos casi que. Entonces ahí tienen que identificar los temas en los que solo van a aparecer, la mayoría de las veces, expresiones algebraicas como respuestas. Entonces es de identificarlo y eso solo con práctica, 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 práctica. Y bueno, pues de ahí tal, identificar, escoge las ecuaciones que vas a utilizar. No todas las ecuaciones del temario te van a servir en todos los problemas. Hay que saber escoger, ¿verdad? Y pues aquí está, ¿ve? You'll get better with practice, ¿ve? Ahí está. Y dice, to make sure that, correlacionar las ecuaciones, ¿verdad? A veces una gráfica puede ayudar, ¿verdad? Y también, ¿qué más? Bueno, pues una vez identificadas las variables, pues se relacionan, ¿verdad? With those in the equations, ahí está. O sea que se relacionen, que tengan sentido las ecuaciones con las variables que se nos han dado, ¿verdad? Y pues graficar siempre ayuda, dibujar también diría yo, un esquema siempre es útil, muy útil. Por ejemplo, en circuitos o un diagrama de cuerpo en caso de la mecánica, ¿verdad? Y pues de ahí solo, luego que ya está hecho el problema, ahí es cuando entra la matemática. Primero es organizar la física. Organizar la física y de ahí ya es, o sea, primero que nada tienen que organizar físicamente, ¿verdad? Organizar temas físicos relacionados a la física. A la física. Y luego ya, pues, ya hecho eso, ya se pueden ir ya a la matemática, ¿verdad? Ya de simplificar, de todo lo demás, ¿verdad? Y pues se hace la matemática, el trabajo pesado, ¿verdad? Se hace la matemática acá. Y luego, esto es súper importante, man. Si la respuesta es razonable. O sea, si tiene sentido mi respuesta y comparado a mi conocimiento previo de los resultados que he obtenido haciendo problemas similares, tiene sentido dentro del contexto de los problemas. Por ejemplo, si tengo por ejemplo aquí un carro, digamos un carro, y dice que este va hacia acá, digamos, no tienen que ser estos problemas, son solo, por ejemplo, una velocidad de acá, digamos, y pues una velocidad de que de 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Y pues en cuánta distancia va a frenar, cuánta distancia le tomó frenar, digamos, si el tiempo fue de, ¿qué? Digamos que fue un tiempo algo corto, digamos, en 4 segundos. Y si, digamos, mi distancia me dio 4 kilómetros, ¿tendrá sentido esto? Entonces, por ejemplo, lógicamente no tiene sentido. O por ejemplo, me dio... Uy, no, quítate. Por ejemplo, me dio... ¿Dónde está este asunto? Por ejemplo, me dio... O 3 milímetros, no sé, ¿verdad? Son ejemplos así bobos, pero que les hagan entender que se puede uno guiar por la respuesta y decir, esto no tiene sentido, esto sí, y por qué, ¿verdad? Y ahí puedo volver a chequear, uno, mi razonamiento físico y dos, mis procedimientos matemáticos, ¿verdad? Entonces, ahí pueden haber errores. Espero que les haya quedado claro más o menos cómo se puede ver eso, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. En el sistema internacional de unidades tenemos estas 7 unidades, ¿verdad? Que son las que usamos, ¿verdad? Son las unidades base, las que se ocupan y de ahí se derivan otras. Por ejemplo, velocidad, ¿verdad? La definimos dimensionalmente como distancia, que aquí le ponen L, creo yo, le vamos a poner L. Sobre tiempo, ¿no? Y a veces se expresa en metros por segundo, millas por hora, kilómetros por hora, ¿verdad? Pero vamos a estar usando solo unidades
del sistema internacional, o sea, kilómetros, todo lo que esté derivado de acá. Segundo, metro, kilogramo, amper, Kelvin, ¿verdad? Kelvin, ¿no? Estas tres ya no. Solo están aquí por relleno, pero estas son las que vamos a ocupar. Bueno, más que nada esto y esto. Pero bueno, estas son las unidades base, ¿verdad? Conózcanlas. Y de esas 7 se derivan todas las demás unidades, ¿verdad? Y ahora quiero que vean esto que se llama análisis dimensional, que es una herramienta muy útil también para razonar si mi respuesta está bien, ¿verdad? Análisis dimensional. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo usamos la segunda ley de Newton, digamos, fuerza igual a masa por aceleración, ¿verdad? Pues la aceleración lo definimos dimensionalmente como longitud o distancia entre tiempo al cuadrado. Por ejemplo, está en metros al segundo al cuadrado, ¿no? Y pues masa está en kilogramos, ¿no? O a veces le ponen m como peso, ¿verdad? Masa. Entonces, Newton, por ejemplo, este está en Newton, ¿no? Newton se definirá como el producto de estos dos, o sea, será igual a masa por distancia entre tiempo al cuadrado. A veces se ve medio confusa esta notación, pero por ejemplo, digamos, yo tengo que este término, digamos, ρh, que viene en la ecuación de Bernoulli, pues ρ es una densidad, ¿no? Que es cuánta masa cabe en un volumen, ¿no? G pues es una aceleración, ¿no? Lo voy a poner en unidades para no confundir ya. Es, por ejemplo, en kilos por metro cúbico, entre metro cúbico. Esto es metro entre segundo al cuadrado. Y esto es, pues, metro, ¿no? Y entonces esto, como es un término de presión, tiene que ser igual a presión, ¿no? Entonces nos tiene que quedar en pascales. Que pascales, si no se acuerdan, es presión es igual a fuerza entre área, es igual a newton entre metro cuadrado, ¿verdad? Entonces tiene que dar eso. Y si vemos acá, se cancelan estas con esta y nos queda lo siguiente. Nos queda kilogramos entre metro por segundo al cuadrado. ¿Y esto qué nos indica? Pues bueno, aquí ya cancelamos todo esto y nos quedó kilogramos entre metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, si escribimos pascales como newtons, lo escribimos, por ejemplo, newton está en kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Y eso eso es newton, ¿verdad? Un newton es eso, entre metro cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Que esto es el área, que es área, la vamos a poner. Pues aquí se cancelan este con este, ¿verdad? Y nos queda kilogramo entre metro por segundo al cuadrado. Y esto es un pascal y esto es un pascal. O sea que esto en efecto da esto. Pero, por ejemplo, cuando estás haciendo un problema, esto es útil para revisar bien las dimensiones y si no te equivocaste puede ser una fuente de error esto. Entonces, esta es una técnica también para ver si te has equivocado o no. Ahora bien, también quiero tocar este tema de la proporcionalidad. Proporcionalidad. Ok. Si yo digo, por ejemplo, que algo es proporcional, me refiero a que crece, si uno crece, el otro también. Entonces, proporcional. Y se denota con este símbolo. Vamos a usar y y x. Y proporcional a x. Y eso significa que si yo tengo aquí una variable y aquí una variable x, pues
si yo aumento mi X, mi Y también va a aumentar porque es proporcional. O sea que son iguales si y solo si tienen una constante, o sea, mediadora. Una constante de proporcionalidad se llama esto. Y a veces puede variar de ecuación en ecuación, pero constante de proporcionalidad. A veces puede ser, por ejemplo, usemos la ley de Newton, la de gravitación. Digamos, fuerza gravitacional es igual a la constante de gravitación por una masa, otra masa entre la distancia al cuadrado. Por ejemplo, esta nunca cambia, esta es una constante de proporcionalidad, ¿verdad? Y podemos ver, por ejemplo, digamos que R es constante, también entonces es una constante, y M2 es constante. Y solo queremos ver cómo cambia la fuerza si cambio M1. Entonces, podemos escribir todo esto como una constante, digamos, Gm2 entre R al cuadrado, porque todo es constante. Denotémoslo A. No importa, solo es cualquier constante, no tiene que ser A, solo para vean que no cambia, ¿verdad? Y me va a quedar Fg es igual a esta constante por M1, ¿no? Entonces podemos ver que la fuerza gravitacional es proporcional a una masa. Si yo incremento mi masa, a veces voy a hacer estos simbolitos, estas flechitas, va a incrementar mi fuerza gravitacional, ¿verdad? Entonces, son iguales por una constante, pero no son iguales. Si fueran iguales, esta constante fuera 1, ¿verdad? Pero ese es el caso de proporcionalidad y se denota con este símbolo, este colochito. Esos son directamente proporcionales, a veces le ponen directamente, lo vamos a poner directamente. Y la otra es inversamente proporcional. Por ejemplo, es cuando yo tengo esto, 1 entre x, ¿verdad? Y pues, si yo tengo aquí mi variable y mi variable x acá, se va a ver algo así, ¿verdad? Porque cuando yo incremento mi x, disminuye mi y. Y también podemos usar el mismo ejemplo, digamos que hoy tengo esta misma ecuación, entre al cuadrado, y ahora digo que estas son constantes. Bueno, G siempre es constante, pero ahora digamos que las dos masas son constantes. M1, M2 constantes, ¿ok? Entonces digamos que G, M1, M2, vamos a anotarlo por B, digamos, solo por una letra. Es igual a B entre R al cuadrado. Ya que esas son constantes, no tiene por qué afectar la fuerza de la gravedad, ya que las dejamos constantes, no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero decimos, por ejemplo, acá que la fuerza gravitacional es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. O sea, por ejemplo aquí, si yo tengo aquí un objeto, digamos acá, de masa 1 y de masa 2, y esta es una distancia r, si yo la duplico, digamos que este es 2r, toda esta distancia, y pongo acá mi masa 2 sin cambiar las masas, solo cambiando la distancia, masa 2', entonces la fuerza gravitacional acá, digamos que es Fg, si yo sustituyo aquí Fg, digamos que es 2r, pues me va a dar 1 entre 4r al cuadrado, o sea que va a ser un cuarto de la original, va a ser 4Fg igual a 1 entre r al cuadrado, o sea que va a disminuir. ¿Por qué? Pues porque al incrementar este número, al incrementar el número debajo de un denominador, estás disminuyendo el número como tal. Entonces, esta va a ser la nueva, digamos que esta es la prima, para no confundir, prima, ¿verdad? Entonces, la relación de la vieja con la nueva, 4Fg, pues nos va a quedar un cuarto menos,
O sea, aquí va a quedar un cuarto de FG. Va a ser un cuarto 25% de la original. O sea, redujo la fuerza, redujo la fuerza un 75%. Solo por incrementar el doble de la distancia. Entonces, eso es lo que les iba a decir también. Los denominadores no tienen que ser lineales, ni los numeradores tampoco tienen que ser lineales. Lo que sí es la tendencia va a ser un poco más rápida. Por ejemplo, si yo tengo aquí esto 1 entre x al cuadrado va a quedar más rápido. Entonces eso tiene que ver con la jerarquía que se vieron para los límites. Por ejemplo, de cómo crecen las funciones. Por ejemplo, x, ¿verdad? Un polinomio, la exponencial, y tal, hasta llegar a x a la x, que es la que más crece, ¿verdad? Es ese orden de crecimiento que va dictaminando qué tan rápido. Pero en sí el patrón es el mismo, estos dos van a dictaminar las leyes físicas y es muy importante ver esos patrones. Es importante verlos ya que pues nos pueden ahorrar unos cálculos alguna vez, ¿verdad? Entonces esto solo es ver cómo cambia más o menos la, la fórmula, ¿verdad? Sí, pues de ahí que más, ok, tal. Ah, bueno, se me olvidó enseñarles también esta tablita que son los prefijos que vamos a utilizar, que van delante de las unidades, ¿verdad? Aquí pueden ver, lo pueden checar, ahí está todo bien, ¿verdad? Solo comentándolo y van ahí, ¿verdad? La notación científica, también quería tocar ese tema, notación científica. Por ejemplo, si yo tengo un número 1 por 10 a la 1, pues solo es 1 por 10, ¿no? ¿Y eso qué es 10? 1 por 10 a la 2, pues es un 10 al cuadrado es 100, ¿no? Entonces es 100. Si se dan cuenta de esto, miren, 1, 1, 2, 2. El número que va ahí es el número de ceros que va a tener su respuesta final. O por ejemplo, si tengo 1 por 10 a la menos 1, uy, ¿qué será eso? Pues le puedo dar vuelta por ley de los exponentes y se vuelve 1 sobre 10, que es igual a 0.1. Igual tiene un 1, solo que ahora en sentido hacia la izquierda, ¿verdad? Igual si pongo, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 3, es igual a 1 por 1 entre 10 a la 3, que es igual a 1 entre 1000. Y eso es igual a 0.001, ¿verdad? Porque si lo muevo aquí para chequear, lo que se hace es hacer esto. 1, 2, 3. Y ahí está. Y es igual a 1 por 10 a la menos 3. Entonces igual vas a tener aquí 3, aquí 3 ceros, ¿verdad? Ok. Entonces eso solo es como un repaso de la notación científica, algo tranquilo. Y pues vamos a ver lo de los... ¿Qué más vamos a ver? Ah, los vectores, ok. Quiero si no queda nada más. No, ok. Y si tienen dudas de algo, creo que fue muy rápido aquí con esto del tema de la proporcionalidad, pero igual si es un análisis algo rápido, pero igual si tuvieron dudas, no duden en contactarnos, ¿verdad? Ahorita solo lo hice más o menos rápido para que no se vuelvan muy saturados los videos. Pero bueno, vectores, ok. Ah, la conversión, antes de eso, conversión de unidades, lo que tienen que hacer para convertir unidades. Por ejemplo, es usar el 1, el 1. ¿A qué me refiero con el 1? Por ejemplo, si yo sé que 1000 metros son equivalentes a 1 kilómetro, ¿no? Pues sí, obvio. Entonces, si yo quiero convertir, por ejemplo, 2 kilómetros a metros, pues lo que hago es decir, ok,
Si yo sé que en 1 kilómetro hay 1000 metros, lo que hago es hacer la famosa regla de 3, ¿no? Entonces, una manera de hacer eso es decir, si yo tengo 2 kilómetros y yo sé que en 1 kilómetro habrá 1000 metros, ¿no? Porque están equivalentes, entonces multiplicarlo por 2 no tiene por qué afectar la operación porque dijimos que son equivalentes. Ese es el famoso 1. Este es el famoso 1. Entonces se cancelan las unidades y nos queda pues 2000 metros, ¿no? Y lo que tienes que hacer es ver este factor de conversión. Esto es un factor de conversión, se llama. Factor de conversión. Y lo que tienes que hacer es tratar de que se elimine lo que quieres eliminar. O sea, que se divida, por ejemplo acá, que se dividan los kilómetros. Entonces pongo el 1 abajo y el 1000 arriba, ¿verdad? Algo rápido, ¿verdad? Bueno, entonces con los vectores ya empezamos. Ok, vector. Vectores. Ok, un vector, al contrario de un escalar, tiene dirección y magnitud. Entonces, por ejemplo, este es un vector A, ¿no? Y hay varias maneras de escribirlo. Entonces vamos a ver un poco de notación. Pues algunos libros lo escriben, por ejemplo, así: mi componente en X, en el sentido, ya vamos a ver los vectores unitarios, ¿no? Esta es una manera de escribirlo. Otra manera es con estas plecas o barritas, que esta es más notación matemática, pero es válida. Igual como matriz, ¿verdad? Así. Estas son notaciones, pero la que más ocupa quizás diría yo que es esta, ¿verdad? La primera. Pero son válidas, ¿verdad? Por ejemplo, tengo este vector A que empieza en un punto y termina en el otro. Si yo tomo el negativo de A, lo que estoy dando solo es darle vuelta al vector y mantiene su magnitud, pero cambio su sentido. ¿Ok? Cambia de sentido, mantiene magnitud. Ahora bien, lo que vamos a ver ahorita es lo que tiene que ver con la suma de vectores, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un vector acá, un vector A, y tengo aquí un vector B, la suma de los dos la puedo hacer desde la cola de este hasta la cabeza de este. Y es C, digamos. C es igual al A más B, que también es igual a B más A. Es lo mismo, ¿verdad? Este es comunitativo, creo que es. Este es un método. El otro método para sumar vectores de manera geométrica es, por ejemplo, tengo esto, un A, B, es hacer lo siguiente: trazar aquí una línea paralela a este, empezando acá, y otro aquí, paralelo a este, paralelo, 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 paralelo. Y desde intersección hasta intersección, y tiene que darle lo mismo. Entonces son dos métodos de suma de vectores. Suma de vectores. De vectores, ahí está. Ok. Entonces, ahí está eso, ¿verdad? Uy, aquí era. Así se suman los vectores de forma geométrica. Ahora bien, normalmente no es así de fácil, ¿verdad? Porque lo que se hace a veces es la descomposición vectorial. Pero antes de eso, entrando en eso, solo algo rápido. Por ejemplo, si nos piden restar vectores, es lo mismo que sumar el negativo del vector. O sea, si nos piden A menos B, lo que puedo hacer es hacer A y darle vuelta, y esto ya es una suma, ¿verdad? B. Y como pierde el sentido ahora, ya no va a ser así, porque pues perdió el sentido, ¿no? Va a ser el mismo paralelograma, pero ahora en este sentido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto es igual a menos B. ¿Por qué? Pues solo le cambia el sentido, ¿no? Y una multiplicación escalar, pues solo multiplicas, ¿no? Por ejemplo, si tienes A igual a
ax, ay. Si yo multiplico por una constante, se multiplica todo por esa constante. Algo fácil, ¿verdad? Esa multiplicación escalar. Ya vamos a ver los productos ahí cómo se ponen de feos. La magnitud de un vector, pues ya sabrán, magnitud, se toma la raíz, a veces se expresa así, a veces solo toman así, es lo mismo, no importa. Pues es la suma de los componentes, ¿no? Al cuadrado. Y si z es igual a 0, si solo es un problema bidimensional, este se va y no importa, ¿verdad? ¿Todo bien? Ahora bien, esa es la magnitud y a veces la dirección. Y si se dan cuenta, donde ahorita estamos viendo, estas son en coordenadas polares, ¿verdad? Se puede tomar cualquier cualquier ¿cómo es? Cualquier función trigonométrica, pero esta es la más fácil porque normalmente la que nos dan. Pero podemos ocupar seno, coseno, tangente, cotangente, bueno, inversos, ¿verdad? Para sacar el ángulo. Entonces, una manera de expresarlo es pues de manera cartesiana, ¿no? Cartesiana, o sea, con vectores unitarios. Y otra manera es con magnitud y dirección, que son básicamente polares, ¿verdad? Ok. De ahí luego tenemos el tema, ¿qué más? Ok, de los componentes de vectores, ok. Y aquí es donde algunos componentes de vectores, ok. Si yo tengo, por ejemplo, un vector acá, x y y yo tengo aquí un vector en este plano, digamos que es a, otra vez, la confiable, y este a está con un ángulo respecto al eje x, teta, ok. Si yo agarro, yo puedo trazar acá, por ejemplo, esta línea y puedo decir que es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, quiero encontrar el seno del ángulo. Ok, que fuera el seno. Seno de esto fuera un componente de este vector en y un componente, aquí solo poner, se fuera el componente opuesto, ¿no? O sea, a de y entre a y coseno, coseno fuera el adyacente, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces ya puedo expresar mis componentes como una multiplicación solo de espejo, ¿no? A de y es igual a por el seno del ángulo y a de x es igual a por el coseno del ángulo. Esto sí y solo si se toma la función de coseno y seno con respecto a x. El vértice no, ¿cómo es con respecto a la horizontal? Vamos a poner ahora horizontal, ahí está, es un ángulo horizontal. Si yo tomo un ángulo vertical, que aquí es a veces donde se me confunden, es y, x, ¿verdad? Y yo tomo aquí un ángulo, llamémoslo alfa. Ahora cambia el asunto, miren, trazo aquí este componente, este fuera un componente, está un componente horizontal, ¿no? Y este fuera un componente vertical, ¿no? Entonces si yo tomo el seno de alfa, es igual a opuesto sobre hipotenusa. Y miren, aquí está el 90. Opuesto sobre hipotenusa. O sea que ahora a de x es igual a por seno de alfa. Ahora, y a de y, pues a de y va a ser a por coseno de alfa. ¿Y por qué? Pues porque estamos tomando la función trigonométrica con respecto a otro ángulo. Miren, ya no es el mismo y por eso cambia la función. Para que así los dos valores, esto a por seno de alfa y a por coseno de teta, tienen que dar lo mismo. Es lo mismo, es el mismo valor numérico, solo que expresado de otra manera. Entonces, ¿y esto por qué se da? Hay una propiedad ahí que es una propiedad trigonométrica que dice que el seno de un ángulo, ¿cómo era? El seno de un ángulo era
No me acuerdo si era 90 menos x o 90 menos x es igual a coseno. No, creo que al revés, al revés. Era coseno, el seno de un ángulo es igual a coseno de... No, esta quiero ver. Seno de un ángulo es igual a coseno de 90 menos ese ángulo. Por ejemplo, seno de 0 es igual a seno de 90, no. Bueno, hay una propiedad así que dice de eso de estas de estos que explica eso, ¿verdad? Y por eso es que se da ese, ese canje, ¿verdad? De ángulos, ¿verdad? Pero no, eso no importa. No quiero darles información falsa, pero es una propiedad que está por ahí, búsquenla, y es una propiedad porque tenemos aquí, por ejemplo, las gráficas de seno y coseno. Y este es en pi medios y este es en pi y en 2pi. 2pi, este seno, y coseno va así. Va como atrasada, ¿no? Entonces creo que sí era así, ¿no? Era coseno de un ángulo x es igual al seno de 90 menos x. Porque si se dan cuenta hay un desfase acá de pi medio radianes. Entonces es esa propiedad, ¿no? Pero bueno, esa es solo una explicación. Ok. Acuérdense también de algunas de las relaciones trigonométricas de algunos ángulos notables. Por ejemplo, 0, digamos 0, 30, 45, 60 y 90. Acuérdense de esto. Seno de teta, este es teta, y coseno de teta. Acuérdense de esto, porfa, siempre, porque les puedo ahorrar tiempo. El seno de 0 va a ser 0 porque si lo tomo con respecto a la horizontal me va a dar 0. Este va a ser 1. En 90 va a ser igual, solo que al revés. Seno va a ser en el máximo y coseno va a ser 0 porque no hay componente horizontal. Para esto va a ser un medio y este va a ser raíz de 3 entre 2 y aquí va a ser al revés, raíz de 3 entre 2 y un medio. Y este va a ser igual, raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2. Ahí está, esos son los que se tienen que aprender, ¿verdad? Para facilitar. O lo pueden hacer en la calculadora, pero yo para ahorrar tiempo ya más o menos los tengo memorizados. Pues bueno, si tengo aquí un sistema de coordenadas, voy a tener acá positivo y positivo, negativo y positivo, negativo y negativo, positivo y negativo, ¿verdad? Porque estoy con respecto a x, y, ¿no? X, y. Un punto. Entonces, si por ejemplo tengo un vector acá, no lo voy a hacer más grande. Tengo un vector por acá. En este cuadrante, en el segundo cuadrante. El famoso vectorcito A. Con respecto a x, digamos que tiene, ahí está, con respecto a acá del origen, ¿verdad? Con acá del eje x, digamos que tiene, no sé, 150 grados, ¿verdad? Yo sé que la línea recta tiene que valer 180 de geometría, ¿no? Entonces este ángulo de acá vale 30. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Si yo tomo los componentes de este vector con respecto a coseno de 150, me va a tirar negativo raíz de 3 entre 2. ¿Ok? Porque ya está tomando en cuenta el negativo que hay acá. Pero van a decir que ¿cómo supiste eso? Pues yo usé 30 porque es un ángulo suplementario ahí, que ya sabemos que es raíz de 3 entre 2, pero tengo que tomar en cuenta el negativo que hay por la región, entonces pongo aquí ese negativo y pum, ahí está.
Esa es una manera fácil, ¿verdad? Solo si hacen este truco, acuérdense de o poner un signo, ¿verdad? Porque si no es incorrecto. Y así sucesivamente con las otras funciones trigonométricas. Ahora se me olvidó decirles, pues ya sabrán, para hallar resultante, se suman en X, ¿verdad? Digamos que tengo la suma de los vectores A de X y B de X se suman. Y es igual a A de Y más BY. Y si quieres expresarlo en forma vectorial, es igual a Rx en Y más Ry en J, ¿verdad? O a veces puedes expresar la magnitud, ¿verdad? Que fuera en ese caso Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, y si hay un término de Z agregarlo, ¿verdad? Y hallar un ángulo. Pero esas son maneras de expresarlo. Ahora bien, ¿qué más? Tendremos aquí a los vectores unitarios. Pues los vectores unitarios solamente es eso, ¿verdad? De que tenemos vectores aquí y, que es para reflejar en X, en la dirección de X, en más X, J en más y K en más Z, ¿ok? Entonces son esos los ángulos, ¿verdad? Los vectores unitarios que tienen magnitud 1 y en esa dirección van, ¿verdad? Ahora bien, pues sabemos que vamos a ver lo de los productos, ¿ok? Producto, hay dos tipos de productos. Está el producto punto, que es un producto, a veces le llaman producto, ¿cómo es que le llaman escalar, le llaman a veces el producto escalar, ¿verdad? Escalar. Y pues yo tengo dos vectores, ¿no? Dos vectores acá. Digamos que es un vector A y un vector acá B. Y yo tengo un ángulo phi entre medio de ellos. A punto le ponen B es igual a los componentes, ¿verdad? Multiplicados más AZ, BZ si es que llegara a existir, ¿verdad? Y esto normalmente es un escalar, no tiene dirección. Entonces esto no les tiene que tirar un número. ¿Por qué pasa esto? Pues cuando multiplico yo I por I, lo que estoy haciendo es multiplicar 1, 0, 0, acuérdense de esa notación, 1, 0, 0, pues 1 con 1, 1 en I, 1, perdón, 1, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, entonces solo queda 1, igual J punto J es igual a K punto K, que son igual 1. Y todas las demás combinaciones son 0. I, J es igual a J.K, que es igual a I.K, y todas las otras combinaciones son 0. ¿Por qué? Pues porque si multiplico, digamos, 1, 0, 0 con 0, 1, 0, pues me va a dar 0. Para este caso es I y este es J, ¿verdad? Entonces eso es una notación de verlos, ¿verdad? Es una manera de verlos. Y pues también otra manera es, pues, digamos que denotemos a C como, denotemos a C, no es un vector, ¿no vieron eso? Como el resultado de A punto B, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hallar la magnitud de C, que la canción, la magnitud de C es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre medio. O sea, aquí lo podemos ver de otra manera, porque I punto J de 0, pues si yo tengo un sistema aquí cartesiano, acuérdense aquí cómo graficar en 3D, X, Y, Z, yo tengo aquí I, qué feo, I,
ahí está, y J y K hacia arriba, con magnitud 1 en esas direcciones, ¿no? Entonces, si yo agarro este ángulo I, K, el ángulo entre medio es de 90, entonces coseno de 90 me va a dar 0. Y si yo agarro I e I, el ángulo entre medio es 0, entonces va a ser 1 y si existe. Entonces esa es una manera de verlo, ¿verdad? Es eso el, el producto punto, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejercicio del producto punto para ver qué tal estamos. Voy a cortar el video aquí para que no se haga muy largo, pero ahorita seguimos con el ejercicio del producto punto.